¿Por qué este tema es tan importante? El dolor osteomioarticular representa el 20% de las consultas en medicina general, de acuerdo a las revisiones, y esta es una tendencia que va a aumentar producto del envejecimiento de la población. Vamos a llamarle a veces, para abreviar, al dolor osteomioarticular DOMA, como para abreviar. En cuanto a la lumbalgia, se sabe que es el síntoma más prevalente del aparato locomotor y que afecta entre el 60 y el 80% de la población en algún momento de su vida. Se sabe que entre el 3 al 4% de los adultos jóvenes de menos de 45 años y entre el 5 y el 7% de los adultos mayores de más de 45 años están crónicamente discapacitados por dolor lumbar. De ahí la importancia, no es solo que duele, sino que ese dolor lleva a la persona a la discapacidad. Y ahí está el problema, el dolor no es solo el dolor, sino la discapacidad que produce. Puede ser que una señora, por ejemplo, o una señora mayor no pueda ir a ver al nieto a un acto en la escuela, y eso es lo que más le preocupa y más la deprime. Sin embargo, estudios publicados indican que cada vez hay mayor número de derivaciones a especialidades quirúrgicas en pacientes sin banderas rojas y que hay cada vez más estudios de imágenes de alta complejidad que se piden. Sin embargo, el manejo, la tendencia del manejo a estos pacientes es a cada vez peor y no a cada vez mejor. Entonces, para ser simple, ¿cómo debemos posicionarnos frente a un paciente con dolor lumbar? Lo primero a tener en cuenta es la duración. Podemos tener una lumbalgia aguda de menos de 6 semanas, una lumbalgia subaguda entre 6 y 12 semanas, una lumbalgia crónica de más de 12 semanas y una lumbalgia recurrente con periodos libres de síntomas por 3 meses, una lumbalgia que viene y se va. ¿Cuál es la importancia de esto? Generalmente, a tener en cuenta que las lumbalgias agudas, especialmente las que son miofaciales, y vamos a ver ahora esto más adelante, ceden solas, con o sin el médico, con o sin el kinesiólogo, y lo que hay que tratar de evitar es el reposo y que la persona siga con su actividad, salvo que por algún motivo sea demasiado invalidante. Las subagudas, entre 6 y 12 semanas, nos tienen que llamar la atención porque pueden cronificarse. Ya puede existir algún factor de perpetuación que haga que esta lumbalgia no esté cediendo. Y la crónica, más de 12 semanas, estamos hablando de 3 meses de dolor, y es el punto donde el dolor se considera ya patológico, es decir, hay sensibilización central del dolor. Empieza la sensibilización central y los fenómenos de amplificación centrales del dolor, y ya empiezan a sumarse otros componentes, y por eso a esta hay que prestarle también atención para resolverla. Entonces, ahora voy a presentar el ABC para la evaluación de dolor osteomioarticular, que puede extrapolarse a cualquier paciente que nos consulta por dolor osteomioarticular. Punto número 1. A es primero lo primero. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando viene un paciente con dolor? Lo primero que hay que hacer es lo siguiente: ver si tiene o no tiene banderas rojas. Las banderas rojas se dividen en generales, que dependen de, no importa el área articular que estemos viendo, sino son síntomas constitucionales y síntomas generales que ahora vamos a ver. Y las locales son dependientes del área específica que duele al paciente. Las banderas rojas generales, podemos decir un paciente con historia de cáncer, con pérdida de peso, pacientes con edades menores a 20 años o superiores a 55 que nunca hayan tenido lumbalgia previa, pacientes con fiebre no explicada por otra etiología, factores de vulnerabilidad para infección, linfadenopatías, pacientes con mal estado general, pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular y sintomatología que sugiera dicho componente. Ejemplo, una disección aórtica aguda puede cursar con dolor lumbar. La asociación con dolores óseos en múltiples lugares,
que puede tener que ver con metástasis o podemos estar en presencia de un mieloma múltiple, y las personas con tratamiento prolongado con corticoides, producto principalmente de las fracturas vertebrales. Por supuesto, la historia de osteopenia o osteoporosis, otros síntomas que hagan sospechar enfermedad sistémica y la presencia de enfermedad sistémica conocida. Entre las banderas rojas locales, el por supuesto antecedente de un traumatismo violento. La persona puede tener una fractura vertebral producto de esto. También la deformación estructural de aparición reciente y la presencia del dolor inflamatorio, que es aquel dolor que aparece con el reposo y baja un poco con el movimiento. Hay que distinguir el dolor inflamatorio del dolor nocturno, porque el dolor nocturno puede tener que ver con, por ejemplo, la compresión del glúteo medio cuando la persona se acuesta de costado, y eso no es un dolor inflamatorio, es un dolor mecánico por compresión. El dolor inflamatorio verdadero tiene que ver con el reposo y con estar quieto, y esto nos puede hacer sospechar un tumor, una infección, una enfermedad autoinmune como una espondiloartropatía seronegativa. Otras banderas rojas muy importantes a tener en cuenta son la anestesia en silla de montar, la retención de orina o incontinencia por rebosamiento, el déficit neurológico difuso o un déficit motor progresivo, es decir, síntomas neurológicos. Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? Detectar las banderas rojas. Y ahora vamos a hablar entonces de la segunda parte, es decir, ¿qué duele y por qué duele? Ese es el punto B. En este punto, lo primero a tener en cuenta es que existe poca correlación entre los hallazgos de las imágenes y la sintomatología de los pacientes. Con esto no quiero decir que la resonancia de columna no sirva. Es muy útil, pero siempre y cuando esté pedida cuando el paciente tenga algún síntoma que lo justifique o cuando tenga banderas rojas. Si no, la imagen lo que va a aportar es confusión, infoxicación y mayor probabilidad de que la persona sea intervenida quirúrgicamente sin ser necesario. Y es así que en patología osteomioarticular, nuestra principal herramienta diagnóstica es la capacidad de escuchar, preguntar, examinar y pensar. Es decir, esto va a ser fundamental. Preguntar y pensar. Para el examen físico, yo aquí solamente le voy a listar las principales herramientas. Primero, la inspección. El paciente puede tener una escoliosis. La valoración de la movilidad activa, flexoextensión, rotaciones, la movilidad pasiva, es decir, si no puede hacerlo en forma espontánea, asistirlo, palpación por planos, es decir, no ir directamente a la palpación profunda, sino que tocar el subcutáneo porque puede haber dolor de la piel por sensibilización periférica, la valoración de la fuerza, los reflejos y la sensibilidad, es decir, un mini examen neurológico, y después hay pruebas especiales para tendones, ligamentos, de movilización neural, etc. En este sentido, recomiendo como bibliografía base el libro de Stanley Hoppenfeld, como así también libros más avanzados como los de Travell y Simmons, como los de Kendall. El enfoque del dolor lumbar, entonces, lo podríamos dividir de la siguiente forma, que es la que se encuentra en las revisiones y en los consensos. En primer término, uno podría hablar de lumbalgia crónica inespecífica, que lo hemos puesto entre comillas y más adelante vamos a explicar por qué, que se lleva entre el 85 y el 97% de los casos. Y tenemos entre un 3 y un 15% las otras lumbalgias en las cuales hay un compromiso radicular, que puede ser entre el 0,5 y el 4%, y las banderas rojas, de las cuales ya hemos hablado. Hablemos un poco ahora del compromiso radicular, y para ello lo que tenemos que hablar son sobre las hernias de disco. El primer punto a considerar es que los discos intervertebrales tienen una estructura en la cual por la parte de afuera tenemos un anular fibroso que protege lo que se encuentra dentro, que es una gelatina que se llama núcleo pulposo.
Con la sobrecarga de las estructuras vertebrales, con el tiempo el disco pierde su constitución normal y aparece lo que se llama degeneración discal. Con el tiempo, el ánulo fibroso se puede ir alterando en su estructura y pueden aparecer las protrusiones que pueden ya dar compromiso radicular y compresión. Por compresión nerviosa, apareciendo el dolor neuropático. En ocasiones, ese ánulo se puede romper y ocurre la extrusión del material que se encuentra adentro del disco intervertebral. Y por ocasiones puede haber lo que se llama también secuestro. Ahora, ¿por qué ocurre la degeneración discal? Básicamente por sobrecarga. Y eso ocurre cuando los músculos del core, del centro, que vamos a ver después, están debilitados y hay una mala sincronización de lo que se llama el sistema de estabilidad articular. Cuando existe degeneración discal y los discos funcionan mal, el componente posterior, que sería el componente articular, es decir, el componente facetario, empieza a sufrir porque si los discos funcionan mal, la carga axial, es decir, la que viene desde arriba, debe ser absorbida igualmente. Entonces, los componentes posteriores, que es la faceta articular, adaptados para la movilidad, tienen que soportar más carga. Y ahí aparece la artrosis facetaria y puede ser la generación del dolor facetario. Para saber cómo son las raíces nerviosas y cuáles duelen, es necesario conocer cuál músculo está inervado por cada raíz. El psoas ilíaco tiene como raíz principal L2. El psoas ilíaco se inerva por L1, L2, L3, pero la raíz clave es la L2. Y uno lo evalúa hacer flexión de cadera contra resistencia, como se ve en la lámina. Hay pruebas más especiales que se pueden hacer degravitando al paciente, pero esto es lo más simple para ver, y por eso recomiendo a los alumnos del grado de la Facultad de Medicina estudiar de este libro que se llama Stanley Hoppenfeld, que es básico y tiene muy buenas láminas. Si el problema es la raíz L3, el músculo clave a evaluar es el cuádriceps. Entonces lo que vamos a hacer es resistirle la extensión de la rodilla. Eso es lo que vamos a hacer, resistirle la extensión de la rodilla. En la metámera, en la parte sensitiva, lo que va a estar afectada es la parte, puede haber hipoestesia, por ejemplo, en la parte inferior del muslo. Si la raíz que queremos evaluar es L4, estaríamos hablando principalmente del músculo tibial anterior. Este músculo tiene como función principal la dorsiflexión del tobillo. Por lo tanto, lo podemos hacer caminar sobre los talones y hacerle la resistencia a la dorsiflexión en forma manual. El reflejo es el reflejo rotuliano y podemos evaluar la sensibilidad en la cara interna de la pierna. Si la raíz implicada es L5, el problema lo vamos a tener principalmente en el extensor propio del dedo gordo. Entonces lo que vamos a hacer es resistirle la extensión del hallux. También L5 es la raíz del extensor común de los dedos. Pero para hacerlo más simple, evaluamos todo en el hallux. Y vamos a ver que hay una alteración en la sensibilidad en la cara dorsal del pie. Si lo que queremos evaluar es S1, tenemos que recordar que los músculos implicados son los peroneos laterales, ya sea en el largo y el corto, y el tríceps sural. Por eso, lo que le podemos pedir al paciente es que camine en puntas de pies, y podemos también resistirle la flexión plantar del tobillo. La sensibilidad va a estar enterada en la cara externa del pie y en la cara posterior del mismo. Si lo que queremos evaluar es S2, vamos a solamente evaluar la sensibilidad en la cara dorsal del muslo, que corresponde al nervio cutáneo posterior del muslo, que no es el nervio ciático. En cuanto a S3, S4 y S5, la distribución sensitiva es alrededor del ano. En este sentido, en cuanto a la evaluación, no solamente la topografía es importante, sino el descriptor. Tenemos que tener un descriptor neuropático del dolor y que no se saltee en segmentos. Es decir, que si el dolor es S1, por ejemplo, lo que vamos a tener es que el dolor va a llegar hasta la planta del pie sin saltearse la rodilla.
Y también hay que aprender las maniobras de sensibilización o de movilización neural y para poner en tensión estos nervios. Fíjense esto que es muy importante. De los dolores radiculares por hernias de disco, el 90 a 95% se recupera en 4 a 6 semanas con tratamiento conservador, es decir, sin operar. Pero es muy importante controlar el dolor para que el paciente no se desespere y no sufra y darle tiempo al cuerpo que se recupere. También, como una forma de alivio del dolor, se pueden hacer bloqueos radiculares guiados por imágenes. En este sentido, se puede usar la tomografía computada, como se ve a la derecha, pero también, si el ecógrafo es de buena resolución y el paciente tiene poca grasa corporal, podemos hacer un bloqueo hoy en día bajo control ecográfico. Y esto también hay que recordar. Hay que ser pacientes, hay que explicarle al paciente que el proceso va a llevar un mes y medio, 2 meses, y mientras tanto nosotros como médicos le tenemos que calmar el dolor. Pero no siempre hay que tener paciencia. En ocasiones, cuando el déficit neurológico es relevante, progresivo o bilateral, cuando hay pérdida de control de esfínteres, cuando hay anestesia en silla de montar, debemos interconsultar inmediatamente con el cirujano de columna. Estos pacientes requieren una resonancia y una interconsulta inmediata, no es para esperar. Si no presenta ninguno de estos síntomas o signos de alarma, asuma directamente que se trata de una lumbalgia inespecífica. Ahora bien, ¿la lumbalgia inespecífica es realmente inespecífica? Ahora vamos a ver que esto no es tan así. Debemos intentar identificar los siguientes componentes del dolor: el componente miofacial, el articular, el neural, visceral, también puede haber componente discogénico, ligamentario, bueno, muchos otros componentes, y también cuáles son los factores desencadenantes de este problema y los factores de perpetuación. En cuanto al dolor miofacial, vamos a hablar lo siguiente. En un primer término, muchas veces el dolor miofacial pasa desapercibido porque es desconocido o generalmente no se daba anteriormente en los programas de las escuelas de medicina y pasaba invisible a los ojos. O sea, pasaba invisible y se hacían diagnósticos equivocados. Los que se encuentran en la foto son la doctora Janet Travell y el doctor David Simmons, quienes han sido pioneros en el estudio del dolor miofacial. Y en su libro escriben que es el conjunto de síntomas y signos motores sensitivos y o autonómicos ocasionados por un punto gatillo miofacial. El dolor miofacial es un proceso no inflamatorio que afecta a los músculos esqueléticos. Por lo tanto, dar un antiinflamatorio tal vez no tendría sentido. Predomina en los músculos posturales y además es la patología muscular o el problema muscular más frecuente. ¿Qué es un punto gatillo? Un punto gatillo es un punto sensible que debe reproducir, gatillar el dolor que el paciente refiere o al menos una parte de los síntomas. En la foto se ve el complejo del punto gatillo que está formado por una banda tensa y el nodo de contracción. Cuando esta zona de contracción muscular lo que va a generar es que la fibra muscular se estire, se tense, que sería la banda tensa, y eso va a generar acortamiento del rango articular y con el tiempo, si esto no se corrige, lesión y sufrimiento de las entesis. La forma de diagnosticar los puntos gatillo es mediante la exploración física y mediante la palpación. En este sentido, las imágenes no van a poder evaluar esto, ya que esto es algo que se palpa y se toca. Ahora bien, ¿para qué nuestro cuerpo genera puntos gatillo y bandas tensas? Y es así que vamos a hacer un pequeño resumen sobre la estabilidad. Tenemos la estabilidad estática, que serían unas columnas
o una mesa, por ejemplo. Pero el cuerpo humano requiere que los segmentos articulares estén estables en dinámica, es decir, durante el movimiento, por lo cual requieren un mayor control de los movimientos y lo que se llama control motor fino. En este sentido, el modelo de Panchabi lo explica en forma bastante simple. Existen tres subsistemas. Un subsistema de estabilización pasivo, que sería los ligamentos y las fascias, es el polo propioceptivo, la sensación de movimiento, lo que hace que una persona con los ojos cerrados, por ejemplo, sepa en qué posición está los dedos de la mano. Generalmente por el estiramiento y la tensión de sus ligamentos, que por cuestiones reflejas, por un reflejo a nivel del sistema nervioso central, a nivel medular, genera una contracción generalmente muscular para mantener todo en su zona neutral. ¿Qué significa? Ante pequeños movimientos de las vértebras, los pequeños músculos estabilizadores se van a contraer para mantener todo en una zona segura y en la zona donde no hay daño de tejidos. El objetivo es la homeostasis del sistema. Y es aquí que vamos a hablar un poquito de algunas estructuras anatómicas. Uno son los discos intervertebrales, cuya función junto a los músculos es la amortiguación. Otros son las facetas articulares o articulaciones las facetas articulares cuya función principal es la movilidad. Y por último están aquí los ligamentos, que son propioceptivos. Es decir, hay muchísimos ligamentos en la columna vertebral porque es necesaria una muy buena propiocepción. Y es así como uno lo vería en una muestra anatómica, es decir, no es como el dibujo del atlas, sino que es más bien toda una red pegoteada contra la columna. Además de los ligamentos, las fascias también intervienen. Las fascias son las aponeurosis que unen todos los músculos del cuerpo entre sí y uno lo podría ver como un traje del hombre araña, como en este caso. Es así que los músculos de los pies podrían estar de alguna forma conectados mediante cadenas miofaciales con los músculos del cuello. Y así es que ocurre. Fíjense aquí la conexión del dorsal ancho y el trapecio inferior con la fascia toracolumbar y cómo, en esta lámina no se ve, la fascia toracolumbar se continúa con los glúteos. Y esa fascia toracolumbar envía láminas al interior entre los músculos de la zona, entre el psoas, entre el cuadrado lumbar, entre los erectores espinales, y eso le va a dar mucha mayor propiocepción. También, además de los músculos, además de los ligamentos, son importantes los músculos. Y es así que aquí les muestro los que forman el core. Hacia arriba el diafragma, después el transverso, que es una especie de cincha, hacia atrás el multífido y hacia abajo el suelo pélvico. Este es el subsistema muscular intrínseco. Hay otros subsistemas que también intervienen, pero ya es para otra clase más avanzada. El tejido conectivo tiene la propiedad de ser viscoelástico. ¿Qué significa esto? Elástico significa que tiene la capacidad de volver a la posición, a la forma original. Y esto ocurre con las cargas dinámicas, es decir, con el movimiento. Pero cuando la carga es estática, ejemplo, estar sentado detrás de una computadora, los tejidos conjuntivos, ejemplo, los ligamentos, se deforman y son viscosos. Las cargas estáticas son muy dañinas para nuestras articulaciones. Las cargas dinámicas, en su dosis adecuada, son excelentes para nuestras articulaciones y para el sistema osteomio-neuroarticular. Es decir, que el síndrome miofacial no es una enfermedad. Podría considerarse una compensación a la inestabilidad articular. El sistema entró en alostasis. ¿Qué significa? Que ya perdimos la homeostasis porque el sistema está sobrecargado, porque falla un ligamento, porque falla un nervio o por lo que sea, y
como compensación para evitar un daño mayor, hay una contracción de los músculos para proteger la articulación y mantener el rango articular y mantener la zona neutral. Los síndromes miofaciales pueden confundirse con otros cuadros. Fíjese aquí el cuadrado lumbar. Este es el patrón de distribución del mismo. Las cruces son los puntos gatillos donde uno palpa y duele. Miren aquí el glúteo medio, que muchas veces se confunde con otros problemas, y esto es sumamente frecuente. Este paciente le va a doler al acostarse sobre ese lado. Este es el glúteo medio y por debajo está el glúteo menor. El glúteo medio, cuando falla, genera una marcha en Trendelenburg, que es una mancha tambaleante, y se explora mediante la exploración de la marcha y mediante la evaluación del signo de Trendelenburg que se ve en la figura. Otra maniobra de evaluar el glúteo medio es generar lo que se conoce como sentadilla monopodal, y lo que se va a observar es la rotación interna del fémur y que la rodilla se va hacia valgo. Eso indica debilidad del glúteo medio e incluso una hiperpronación del pie que pueden coexistir. Este problema también puede ser el causal de un dolor de rodilla, especialmente del compartimiento medial, por dolor en la pata de ganso y de los ligamentos laterales internos principalmente. El glúteo menor puede dar un patrón de dolor similar a L5 y S1. La diferencia es que no va a ser continuo, sino que puede saltar segmentos, no estaría alterado el reflejo y las maniobras neurales son negativas. También uno podría confirmarlo mediante la colocación de anestésicos locales en el punto gatillo, y eso generaría que el dolor se vaya. Con el tiempo, si el dolor miofacial no se resuelve, podemos tener patología en los tendones por la contracción contenida y la isquemia del tendón.